Por aquí. Bien, muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces hoy a este pequeño curso de evangelismo personal que lleva por título Usted puede hacer la obra personal. Se le llama obra personal porque a pesar de ser un mandamiento dado congregacionalmente, también es un mandamiento que cada individuo debe realizar de manera personal, no solamente a través de los programas de la iglesia, no solamente a través de las campañas, no solamente a través de actividades en conjunto o en grupo, sino que yo debo saber que es mi responsabilidad de manera individual, de manera personal, contactar a mis familiares, a mis amistades, a mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, para hacerles también ver que necesitan de la verdad del Evangelio, que necesitan recibir el perdón de sus pecados. Es una responsabilidad personal. Así que por eso generalmente se le llama al evangelismo, o se especifica que nos referimos a la obra particular del cristiano como individuo. En eso nos vamos a enfocar hoy a través de este estudio. En las reuniones de predicadores y en otras ocasiones se ha cuestionado o se ha considerado innecesaria la necesidad de estudiar cómo hacer la obra personal. Dicen que deberíamos tratar simplemente de dejar de seguir metodologías y reglas y técnicas y simplemente salir y empezar a enseñar. Y sé que podemos irnos a los extremos en nuestro afán por tener reglas o lineamientos que nos ayuden a hacer mucho mejor las cosas. Y que también algunos se pueden ir a los extremos cuando las enseñan, tratando de hacer ver como que sus consejos o sus directrices son simplemente divinas y que hay que obedecerlas. Como he dicho en otras ocasiones, lo más grande que se puede hacer en el evangelismo o en la obra personal, como quiera que le llamemos, es salir y hacerlo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y en la conversación que teníamos previo a dar inicio a la lección, yo me sentí muy contento y me siento muy contento de escuchar que alguien quiera aprender a hacerlo mejor, pero que ya lo estaba haciendo, ya está practicándolo. No se puede dar un conjunto definido de instrucciones que vayan a ser las más prácticas, las más correctas, las más perfectas, todo el tiempo y en todas las circunstancias y con todas las personas. En el camino van a surgir muchas situaciones en las cuales la persona va a tener que recordar lo que se le ha enseñado a través de esta lección, lo que también ha visto a través de su experiencia, lo que ha visto en la experiencia de otros y el sentido común, lo que en ese momento nos dicte la sabiduría. En ese momento tal vez usted no va a tener la oportunidad de ponerse a pensar cuál era el paso aquí, cuál era la regla de educación o de cortesía, o la forma en que se aborda si era gnóstico o si era un ateo, o si es un sectario, o si es alguien que no sabe nada de religión o de filosofía. No, llegará el momento que usted no va a poder detenerse en eso y va a tener que actuar según lo que en ese momento le indique la sabiduría. Pero sí hay algunas cosas importantes e interesantes que vamos a estar viendo, porque la escritura nos habla de que nosotros debemos tratar de ser personas con la capacidad de acercarnos a otros de una manera efectiva en nuestra expresión. Esto lo muestra, por ejemplo, el pasaje de Lucas 16:8 que tenemos acá en pantalla, el cual dice: los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de la luz. En este texto se está hablando, en la circunstancia que se estaba pronunciando estas palabras, hablando de negocios. Pero lo tomo porque hay un principio allí. Un principio se indica que muchas veces cuando vamos a realizar una labor, tenemos dos alternativas o siempre tenemos dos alternativas para realizarla. Hacerla de una manera profesional, de una manera responsable, de una manera metódica, o lo podemos hacer a lo que nos salga, como sea, responsablemente, sin un orden, sin un sistema, simplemente hacerlo y ya. Nosotros obviamente, tomando el principio de este texto, decimos,
¿Por qué si los hijos de los hombres usan la sagacidad para malas cosas, usan de técnicas, usan de metodologías, aprenden en seminarios, aprenden en conferencias para sus negocios personales, para ser exitosos en ellos? ¿Cómo nosotros no vamos a entender que también necesitamos eso cuando vamos a realizar nuestra labor, aunque esa labor sea espiritual? Entonces, durante mucho tiempo nosotros hemos estado aprendiendo el qué debemos enseñar y sabemos cuál es el qué. El qué es el evangelio. El qué es el mensaje del Nuevo Testamento, que es la ley de Cristo para todas las personas en todos los tiempos y lugares, desde el momento en que entró en vigencia en aquel Pentecostés de Hechos 2 hasta que el mundo termine. Ese es el qué, y en eso yo creo que estamos claros. Y por eso también decía en nuestra conversación previa que esto no nos va a resolver todo en el evangelismo. Esto nos va a ayudar a hacerlo de una manera responsable y lógica. Pero luego encontraremos situaciones a las que nos vamos a tener que adaptar. Pero ya llevamos el qué, y es lo que hemos estado aprendiendo desde que nos bautizamos, incluso antes, desde que empezaron a estudiar con nosotros. Ya conocemos el contenido del plan de salvación. Podemos incluso recitarlo, o deberíamos, los que estamos hoy aquí presentes, deberíamos tener la capacidad de recitarlo. Sabemos que el hombre tiene que oír, tiene que creer, tiene que arrepentirse, tiene que confesar, perdón, a Jesús como Señor y tiene que bautizarse. Llega a formar parte del cuerpo o de la iglesia y a partir de allí vivir una vida de fidelidad y de santificación. Y debe, como primera de sus obligaciones, como primero de sus privilegios también, compartir el mensaje también con otros que aún no lo conozcan. Entonces, el qué es una cosa que está muy clara para nosotros, pero también el cómo es importante. Y no es algo que nace de una opinión o de una perspectiva personal, es que lo enseña la escritura. Si nosotros ahora miramos en la pantalla, tenemos Colosenses 4:6, texto que dice: vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Note que el apóstol nos está enseñando aquí que usted no me puede hablar a mí de la misma manera que le habla al hermano Abel, de la misma manera que le habla al hermano Rafael, de la misma manera que le habla a la hermana Ashley, de la misma manera que le habla a la esposa del hermano Abel. No todas las personas entendemos de la misma manera, no todas las personas abrimos nuestra mente, nuestro corazón, hablándonos en un cierto tono, introduciendo un tema de una cierta manera, sino que necesitamos una particularidad que debe ser detectada por aquella persona que me visita, por aquella persona que viene a hablar conmigo. A veces decimos, yo sé que mi tío o yo sé que mi primo es de un temperamento muy fuerte, entonces yo sé que yo no puedo llegar con una frase altiva, yo no puedo llegar con un tono alto, porque yo sé que lo que voy a hacer es provocarlo y voy a tener problemas. Sé también que tengo un familiar, tengo un amigo, tengo un compañero de trabajo que es muy pasivo y para que él haga las cosas que él tiene que hacer, hay que hablarle fuerte, hay que hacerle ver que es su responsabilidad, que es urgente y que mueva su cuerpo. Bueno, él necesita eso, pero si así mismo como yo lo trato a él, voy y trato a otro con otra personalidad, probablemente me voy a conseguir un grave problema, hasta un golpe. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que nuestra palabra tiene que ir con gracia, pero la gracia aquí no es simplemente la gracia divina que habla del perdón, que habla de la misericordia, sino que esa palabra halle gracia ante el que me está escuchando. Porque para Dios ya es una palabra maravillosa. Para usted y para mí es una palabra maravillosa, pero para Él no. Pero para Él no. Si es un ateo, para Él no es una palabra maravillosa. Si vamos a hablar con un sectario, él ya piensa que entiende esa palabra maravillosa. Entonces, cuando Pablo dice que debemos hablar siempre con gracia, una palabra sazonada, note, gracia sazonada involucra las sensaciones que tiene la persona que nos está escuchando. Cuán importante es tomar en cuenta cómo se siente, cómo está
percibiendo tanto a mi persona como mensajero, como el mensaje que yo le estoy llevando. Cuando Pablo dice que al hablar debo producir gracia, debo hallar gracia, significa que sea algo agradable, acepto. Y luego dice sazonado con sal, o sea, que tenga un buen gusto. Y finalmente, por si había alguna duda en cuanto a nuestra interpretación, Pablo termina de aclararlo diciendo, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que habla de un conocimiento, habla del cómo y habla de que ese conocimiento y ese cómo hablar va a depender de cada persona a la que nosotros le vayamos a hablar. No todos van a reaccionar de la misma manera, ni todos van a entender de la misma manera. Entonces, aquí es donde entramos a la temática que he traído para ustedes esta noche de cómo nosotros nos debemos acercar a las personas cuando le vamos a enseñar ese evangelio que se supone que ya conocemos y que deberíamos estar estudiando y repasando para tenerlo demasiado claro, muy claro, si es que pretendemos compartirlo con otros. Pero nosotros nos vamos a enfocar otra vez, repito, en el cómo se lo voy a llevar, porque yo puedo llegar y decirle a cualquier persona, mira, Cristo vino al mundo, es el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados y nos ha mandado a avisar a todo el mundo que tienen la oportunidad de ser perdonados si tan solo escuchan el evangelio, lo creen, se arrepienten, confiesan, se bautizan y se mantienen fieles en la iglesia del Señor. Yo le puedo decir eso y con decirle eso ya logré que esa persona estuviera informada de lo que el Señor me ha mandado informarle. Sin embargo, dependiendo de la manera en que yo lo hago, podré despertar en él interés, podré despertar en él curiosidad, o por el contrario, podré lograr en él que esté desinteresado, incómodo, molesto, porque yo no lo hice bien. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Bueno, tomando en cuenta los siguientes consejos, que como pueden ver en pantalla también, vamos a enumerarlos. El primero de ellos, ¿por qué muchos que llevan el mensaje terminan logrando que la persona en pocos segundos le diga, ¿sabe qué? Es que yo iba a hacer un mandado. Es que yo estoy ocupado. Después hablamos de eso. Mejor déjeme el folleto y después conversamos. O directamente, mire señor, ¿sabe qué? No me agrada su manera, no me agrada lo que me está diciendo, por favor, retírese de mi casa. No, que no quiero escuchar más nada. Ya lo que escuché fue suficiente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque a veces tenemos un pobre uso del tacto, en primer lugar. Todos debemos tener, como decía, sabiduría, prudencia, sentido común cuando vamos a hacer la obra personal o el evangelismo. Y generalmente ese va a ser el mejor consejo, que no cargue un manual allí, no que usted cargue esta diapositiva o cargue este material siempre allí para estarlo repasando, que bien haría si en casa lo repasa, pero sobre todo lo que usted, aparte de su Biblia, es indispensable que lleve al campo es su sabiduría y su propia prudencia. No comparto la idea de ir al extremo en cuanto a ser psicólogos de las personas cuando les vamos a predicar, o que nos pasemos en demasiada azúcar, es decir, que seamos empalagosos en nuestra supuesta amabilidad. El tacto y la psicología, cuando se usan deshonestamente, cuando se usan exageradamente, son muy desagradables. ¿Por qué? Porque aquellos a quienes usted le está hablando y usted está exagerando en su amabilidad, usted está exagerando también en aquellas técnicas y métodos de averiguar ciertas cosas de ellos, aconsejado por la psicología, hace que estas personas vean que el propósito suyo es más como vender un producto que en realidad darles a conocer un mensaje sumamente importante y del cual usted se siente feliz de poder compartírselo. Esas acciones de exagerar la amabilidad, esas acciones de tratar de ser un psicólogo en lugar de ser un mensajero de Dios, al final terminan siendo consideradas y merecidas. Y eso ha sido condenado enérgicamente por nuestro Señor. Ningún obrero personal puede enseñar la palabra de Dios en todas las ocasiones en las que pueda enseñar sin en algún momento
ofender a alguna persona, ni debería tratar de evitarlo siempre. Esto es sumamente muy importante. Claro que debemos ser prudentes, claro que debemos ser amables, claramente debemos tener tacto o cuidado cuando nos dirigimos a la persona, de ser respetuosos con ella, de tratar de no herir susceptibilidades innecesariamente, pero llegará ocasiones en que deberemos decirles en términos definidos a aquellos a quienes les hablamos cuáles son los graves peligros de la vida en los que ellos están viviendo. Cuando una persona, por ejemplo, pervierte deliberadamente o intencionalmente la palabra del Señor, el lenguaje que tenemos que utilizar con él es un lenguaje de reprensión, que tenemos que hacer con amor, tenemos que hacer con paciencia, pero debe ser una reprensión y no frases de tolerancia. Por ejemplo, el lenguaje del Señor en Mateo 23, cuando usted lee todo lo que dice a los fariseos y a los saduceos, es un lenguaje demasiado fuerte. Jesús le dice hipócritas, Jesús les dice ciegos, Jesús les dice se tragan el camello mientras que cuelan un mosquito. Les dice son sepulcros que están pintados bonitos, pero por dentro tienen huesos de cadáveres. Y todo lo otro que usted sabe que él dice en ese capítulo. Tenemos también, de ejemplo, el capítulo 7 del libro de Hechos, cuando Esteban inicia primero repasando toda la historia del pueblo de Israel, pero luego haciendo énfasis en su incredulidad, en su rebeldía y en que se habían convertido incluso en asesinos con tal de llevarle la contraria a Dios. Y termina así aplicándole estos términos y aplicando esta conclusión a aquellos que estaban a su alrededor, lo cual usted sabe que provocó que se airaran estas personas al punto de matarlo allí mismo. En esos casos era necesario, por el tipo de personal que se le estaba hablando, por la circunstancia o el contexto que era de religiosos, maestros de la religión, de Dios. No estaban hablando con un bautista, no estaban hablando con un adventista, no estaban hablando con un católico, que es otra religión, aunque ellos se hagan llamar cristianos, no, son religiones humanas, no es la religión cristiana. Como no está dentro de la religión de Dios, yo no puedo tratar a estas personas como yo trata, o como Jesús trató a los saduceos y fariseos, o como trató a Esteban a las personas que también formaban parte de estas sectas y del gobierno de Israel, que estaban en ese momento cuestionándole junto con un muchachito que luego se convertiría en un apóstol, ¿no? El joven Saulo. Pero sí nos enseñan estos pasajes que hay que mantener ese equilibrio entre que hay un momento en que se puede hablar a una persona muy fuerte, muy severamente, porque lo amerita, pero que generalmente nosotros, como decía el texto de Colosenses, debemos hablar con gracia, debemos sazonar nuestras palabras y debemos ganar gracia ante nuestros oyentes. Ahora, como decía, siempre hay peligros en cuanto a los extremos. El tratar con demasiado tacto a una persona, porque estoy seguro de que hay mayores peligros en ignorar completamente la mala vida que una persona lleva, en tratar de no mencionar pasajes que condenan su pecado para tratar de no ofenderlo, y en cualquier consideración que tengamos con los demás que evite que ellos sepan la verdad, no solo de Jesús y no solo del Evangelio, sino también la verdad respecto a lo que están viviendo y lo que están haciendo. Hay miembros de la Iglesia de Cristo que piensan que solo porque tenemos la verdad deberíamos confrontar a todo el mundo y decirles que se van a ir al infierno si no cambian. Automáticamente dicen, no pierda tiempo, simplemente usted llegue y usted dígale, mire, usted es un borracho, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, y el que no entra al reino de los cielos, usted sabe dónde va a ir al infierno. Entonces, note cómo esta persona tiene otra perspectiva que le dice, ni siquiera tengas tacto, ve y dile directamente que es un pervertido, ve y dile directamente que es un vicioso, ve y dile directamente que es un rebelde y que a él lo único que lo espera es el infierno. Cuidado con eso, cuidado. Un primer consejo sumamente importante en cuando nosotros vamos a acercarnos a hablarles a las personas del Evangelio. En segundo lugar, es una pregunta. ¿Debemos despellejar? Y
y disculpe el término, pero traté de buscar una palabra que mentalmente nos hiciera una imagen fuerte respecto a cómo a veces nosotros terminamos tratando a aquellas personas a las que supuestamente estamos intentando rescatar o estamos intentando salvar. ¿Debemos despellejar a las sectas? Hermanos, en la Iglesia de Cristo en particular, porque yo tengo amistades en las denominaciones, tengo amistades en la Iglesia Católica Romana, tengo amistades en otro tipo de grupos, y he notado que es muy particular de la Iglesia de Cristo que, como hemos desarrollado una gran capacidad para defender la verdad, claro, al tenerla es más fácil poder defenderla y nos hemos especializado en ellos, a veces decimos, a veces pensamos y decimos que nadie es capaz de hacernos frente en el campo de batalla, allá afuera en la calle, ¿no? Y bueno, yo también lo creo, porque definitivamente hemos conocido la verdad y la verdad es invencible. Pero nuestra odiosa y soberbia actitud de soy más justo que tú, soy más, porque no lo decimos con esas palabras, pero es lo que le hacemos sentir a la persona por la forma en que lo tratamos respecto a sus creencias. Automáticamente le hablamos, le hacemos ver que nosotros somos muy inteligentes, que nosotros sí no la sabemos, que ella es una ignorante o él es un ignorante y que en realidad nosotros vamos a tener que reformar todo su manera de pensar porque es que está terriblemente errado a un punto que pareciera que no supiera leer la escritura. Otra vez, quizás no sea su caso, pero estoy hablando en sentido general de lo que muchas veces he visto que ha pasado porque ha sido una experiencia personal. Debemos tener un sumo cuidado con esto, porque este tipo de actitudes, aunque no usemos exactamente esas palabras, pero lo demos a entender, ha alejado a muchas personas que se hubieran convertido al cristianismo si nosotros hubiéramos manifestado un poco de amabilidad y consideración en nuestra enseñanza. He escuchado a muchos miembros de la iglesia presumir acerca de cómo tal predicador predica sin poner pañitos tibios, dice. Lo ha escuchado, ¿verdad? Esto es algo que se usa muy popularmente. Bueno, no deberíamos, ciertamente, no deberíamos aguar la verdad, no deberíamos diluir la verdad. Y el predicador que lo hace es un hipócrita, porque tú no puedes ni quitarle, no le puedes agregar, entonces tampoco le puedes quitar. Pero no siempre tenemos que arrancarle la piel a las sectas para poder predicar la verdad fielmente. Algunos creen que la verdad no se ha predicado con la suficiente fuerza a menos que algún inconverso se ponga histérico y a menos que se levanten molestos y arranquen y se vayan. Entonces, el que les predicó, que tiene esta mentalidad, entonces se echa a reír y empieza a contarle a todo el mundo, es que lo acorralé y es que se sintió que no tenía a dónde agarrar y yo le seguía dando duro porque yo le llevo ganas a testigos y le di. Bueno, el hombre se levantó y se fue porque ya se quedó sin argumentos y salió huyendo. Hermanos, nuestro propósito no es que ellos salgan huyendo. Si salen huyendo, se van a perder. Y hago una aclaración y un paréntesis en esto. Definitivamente que algunos, por muy amables que nosotros seamos, por muy buen tacto que tengamos, por muy sabios que seamos en explicarles que están errados, pues al final se van a molestar de una manera irracional, se van a levantar y se van a ir. Esa no es nuestra culpa. Pero si yo lo hice, y se lo digo porque lo he visto, lo he escuchado muchas veces, lo he hecho porque lo quería provocar, lo he hecho porque quería sacarlo de sus casillas, porque quería verlo molesto, porque quería provocarlo, porque su doctrina es tan ridícula, yo lo quería ridiculizar junto con su doctrina. Lo estoy haciendo de esa manera, lo estoy haciendo muy, porque a mí no me han contratado, el Señor no me ha contratado en su viña para perder el producto, sino para conservarlo. Deberíamos deleitarnos cuando armamos un escándalo con otra persona por un tema de religión. Esto es como
la historia que escuché, hermanos, de un hombre que fue bautizado y tan pronto salió del agua, se secó la cara enseguida y dijo, ¿dónde está? Tráiganme al argentino aquel. Yo no sé qué le iba a decir al bendito argentino, ¿no? Al pobre argentino. No sé si habían estado discutiendo algún tema y le dijo, espérate, deja que yo sea un miembro de la iglesia para que tú veas. No sé, pero imagínense que ni siquiera ese hombre estaba pensando en su salvación, ni siquiera estaba pensando en qué labores podía él realizar dentro del cuerpo, cómo podía ser útil él para el Señor, cómo podía amorosamente ir a los perdidos para darles la oportunidad de conocer la verdad, sino que estaba mentalizado en que era ser miembro para algún tipo de guerra o algún tipo de enfrentamiento, ya digo, con aquel pobre argentino. Esas actitudes han causado un daño incalculable y creo que también están estrictamente condenadas en la palabra del Señor. Hemos llegado a la conclusión históricamente de costumbre, porque las costumbres se hacen reglas y se hacen leyes, de que porque tenemos un mensaje que consideramos verdadero, auténtico, podemos decir esa palabra de la manera que nos parezca. Probablemente estamos acostumbrados a hacerlo así en nuestro ámbito personal, en nuestras relaciones interpersonales. Cuando tenemos la razón, gritamos y nos imponemos y nos burlamos y somos sarcásticos y desafiamos. Entonces, cuando venimos a hacer el evangelismo, la obra personal, traemos esas mismas actitudes. Y pensamos que mientras más fuerte la prediquemos, esto será más agradable para el Señor. Pero eso no es verdad. Estudia las Escrituras y ellas le van a ayudar a cómo enseñar, a cómo ser una persona que pueda comunicar el mensaje de una forma que no pierda su esencia y todo el amor que Dios le ha puesto a ese mensaje. Porque siempre recuerde, Cristo murió por esa persona a la que usted le está hablando. Usted no ha sido enviado a competir, usted no ha sido enviado a humillar, usted no ha sido enviado a ahuyentar a nadie. Es una persona por la que Cristo murió. Vale la sangre de Cristo. Entonces, hermano, si Cristo dio su vida para que esa persona tenga la oportunidad de formar parte del cuerpo, tenga la oportunidad de ser salva, si Dios ama tanto así a esa persona, ¿por qué yo la voy a tratar de la manera que hemos descrito? La Biblia enseña, en nuestro tercer punto, la Biblia enseña cuál es la actitud correcta, cuál debe ser la actitud espiritual con la que nosotros nos debemos acercar a las personas. Si vemos el texto de Mateo, capítulo 10, versículo 16, por favor, alguien que lo lea, nos lo comparta. Mateo, capítulo 10, versículo 16, y vamos buscando por allí también, Primera de Pedro 3:15, para leerlo después de Mateo, por favor. Yo voy a leer Mateo 10, 16, ¿eh? Sí. Yo voy a leer Mateo. Mateo 10, 16 dice así. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire, esta fue la primera comisión. Nosotros generalmente usamos comisión en el sentido de ganar platita extra, ¿no? Sobre todo en diciembre. Pero comisión es encomendarte algo también. Entonces, aquí se usa en evangelismo, se usa comisión en el sentido de que se te ordenó, se te encomendó llevar a cabo una misión, ¿no? Entonces, esta fue la primera comisión que Cristo dio a los apóstoles. Y note que les dijo específicamente, no solamente qué enseñar en ese capítulo, sino que les dijo cómo enseñar. Dice, sean prudentes como serpientes, pero sean sencillos como palomas. ¿Sí? Pero prudentes porque iban a enseñar e iba a ser muy peligroso, sobre todo para ellos, en un tiempo en el que la blasfemia se castigaba con la muerte.
y si tú llegabas enseñando un mensaje que las personas consideraban contrario a lo que habían aprendido, sobre todo en el caso de los judíos, podían acusarte de ese pecado y podían llevarte para ser apedreado. Es lo que al final le terminó pasando a Esteban. También en el otro pasaje, que es 1 de Pedro 3:15, encontramos una instrucción apostólica que todavía es más específica en cuanto a nuestra labor cuando vamos a enseñar a alguien. Por favor, 1 de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está, dice que presentemos respuestas, sí, pero con mansedumbre y reverencia. Ahí la palabra reverencia es sinónimo de respeto. Para nosotros sería respeto, así que vamos a utilizar la palabra respeto, pero háganlo con mansedumbre y respeto. Y mi pregunta es, ¿lo hacemos de esta manera? ¿O lo hacemos con arrogancia? ¿Lo hacemos encolerizados? Como que mínimo nosotros somos Dios y el hombre nos ha ofendido a nosotros con su pecado. ¿Cómo le hablamos a las personas? Somos rápidos en enfatizar que Cristo es un león, pero se nos olvida que también la Escritura dice que es un cordero. Ambas actitudes deben estar presentes en la vida de un cristiano, en la manera en la que habla, en la manera en la que se dirige a otros, pero especialmente se debe manifestar la actitud del cordero cuando hablamos con una persona que no conoce la verdad y que está cegada en medio del sectarismo, el denominacionalismo. Ella necesita amor, necesita ayuda, necesita enseñanza, no necesita que usted la desafíe, que usted la humille, que la ridiculice, que la rete. No necesita eso. Necesita amor, ayuda y enseñanza. Algunos de estos puntos que estamos tratando así bastante brevemente en lecciones futuras, que seguramente nos vamos a poner de acuerdo, vamos a desarrollarlas un poquito más, pero lo que quiero es que tengamos un cuadro general de las cosas, cómo las debemos hacer cuando vamos a enseñarle a alguien que no conoce la verdad. En cuarto lugar, póngase en el lugar de la otra persona. Después de todo, si alguien estuviera tratando de convertirlo a usted, él tendría que quitar de la mente suya sus antiguas creencias también. Y seguramente en la mayoría de nuestros casos lo tuvieron que hacer. Cuando enseña a otra persona, debería recordar que sus visiones son tan sagradas para él como las suyas lo son para usted. Conversando con una amiga que está ahorita mismo, hace poco se hizo miembro de la Iglesia Adventista, estábamos conversando de la verdad y de pronto ella me dice, sí, bueno, yo estoy feliz porque pues, estuve estudiando y me di cuenta de la verdad y por eso me gusta la iglesia adventista porque lo que enseñan yo lo verifico con la escritura y efectivamente está así revelado y por eso me convencí y ahora soy parte de ellos. Yo le había ofrecido a ella estudiar y ella no lo había hecho. Solamente un día hablamos por WhatsApp y luego supe que a la semana, 2 semanas, cuando ella cumplía, pues se había bautizado con ellos. Y en ese momento, pues le dije yo, bueno, amiga mía, yo esperaba que tú me dieras la oportunidad, antes de tomar la decisión, me dieras la oportunidad de explicarte algunas cosas desde otra perspectiva, que también considero que está justificada la lectura. Eso lo hubieras tenido la oportunidad de analizarlo. No, pero es que ya yo vi que está correcto. Yo, pero Bárbara se llama, ¿no? Le digo yo, Bárbara, al final si todos tomamos la actitud tuya, porque tú estás consciente de que hay más de 300 denominaciones, ¿no? En nuestro entorno, más de 300. Y en el mundo habrá muchísimas más. Si los miembros de las 300 tomamos esa actitud, aquí nadie va a evangelizar a nadie.
Porque a toda persona que tú le vayas a hablar, te va a decir, no, Bárbara, acuérdate, si ya tú sientes que lo verificaste en la escritura y que es correcto, ya tú no tienes que escuchar a más nadie, ni tienes que conversar con más nadie. Entonces el testigo se queda con los oídos cerrados, y el mormón se queda con los oídos cerrados, y el católico se queda con los oídos cerrados, y el evangélico se queda con los oídos cerrados. Y aquí cierran los oídos todo el mundo, porque todo el mundo tiene que ser fiel a lo único que estudió y consideró que es lo que le enseñaron sus pastores o sus doctores. Si todos tomáramos esa actitud, ¿dónde terminaríamos? Entonces, bueno, ya luego, como decía, pues quedamos que íbamos a seguir conversando, íbamos a seguir estudiando, pero pues qué lamentable que al final esta persona pues consideró tan seguro lo que ya había leído que tomó una decisión. Pero yo tengo que entenderla humanamente hablando, porque en algún momento yo también creí alguna otra cosa y hubo un problema, hubo una dificultad para que me pudieran convencer a mí. Y yo creo que en la vida nos pasa también, incluso en las situaciones penales. Lo que esa persona cree le puede parecer tonto a usted, le puede parecer insensato, y puede que sea fácil para usted, que se ha instruido, que se ha preparado, que ha estado repasando el tema, refutar o notar, identificar dónde está el error. Pero entienda que humanamente para esa persona es difícil, como para un pez es difícil entender que él respira en ese ambiente llamado agua y que no lo podría hacer fuera de él, ¿no? Probablemente, no sé si lo entienda o no, poniendo un ejemplo, cada uno en su elemento cree que está donde tiene que estar, y en algunas ocasiones será así, pero en otras ocasiones definitivamente que la persona irá por un camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin de muerte. Pero otra vez, ¿qué dice la misma escritura? Que al hombre le parece derecho, que a usted le parecía derecho el camino en el que usted estaba antes, que a mí me parecía también. A mí un poco menos, porque el evangelio me agarró muy jovencito, me agarró a los 7 años. Y a los 9 ya estaba tomando una decisión. Así que en mi caso, menos, porque solo tuve que entender por qué acá no usábamos instrumentos de música, y donde me llevaban de más niños, sí. Y cositas así, el diezmo, porque acá no se recogía el diezmo y allá sí. Me tuvieron que explicar unas cuantas cositas, pero fue fácil luego notar la respuesta, notar la justificación del por qué no. Bien. Es difícil también para esa persona abandonar su creencia, abandonar lo que ha defendido toda la vida, porque es como reconocer que lo engañaron, reconocer que fue tan ingenuo que creyó lo que otro le dijo que era la verdad. Entonces, trate, en esta parte sí se usa un poquito de psicología, trate de ponerse en el lugar de ella. Es humillante, es vergonzoso que al final alguien te venga a decir que después de 20 años de ser adventista, de ser mormón o de ser evangélico, hiciste el ridículo y que en realidad estabas perdido. Y te pones a pensar en todo lo que hiciste, a quién le predicaste, a quién le enseñaste, el día que brincaste, el día que te caíste para atrás, el día que creíste que habían hecho un milagro, el día... Comprendan, todo eso la persona lo ha estado ahí procesando. Y usted le está diciendo, todo eso fue una farsa, todo eso fue mentira, nada de eso tiene valor. Ahora tienes que empezar de cero. Hermano, es muy difícil en cualquier ámbito de la vida. Es difícil para esa persona abandonarlo, y por eso el Señor nos dice a través de Pedro que le enseñemos con mansedumbre. También hay un texto que se refiere a lo que hacemos con un hermano en la congregación, pero que mantiene el mismo principio, ¿no? Que es Gálatas 6:1. Dice: hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, no dicen todas estas escrituras que nos pongamos en el lugar de la otra persona cuando le enseñamos, incluso si es un hermano en Cristo sorprendido en un pecado. Trate de ser tan considerado con la persona como a usted le gustaría que esa persona lo fuera con usted si fuera usted el que estuviera en esa situación. ¿Acaso no nos dice, segunda de Pedro 1:7, que agreguemos dentro de las virtudes cristianas, segunda de Pedro 1:7, el amor fraternal a nuestras vidas? ¿No nos dice Gálatas 5:22
que la paciencia, la benignidad, la bondad son parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podemos llegar de manera agresiva, de manera arrogante, de manera irrespetuosa o grosera a cuestionar las creencias de otros sin tener el suficiente amor para ayudarles? ¿No dijo acaso Jesús, hermanos, en Mateo, que bienaventurados son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Algunos de nosotros no hemos considerado ni estudiado honestamente, imparcialmente, sesudamente, dice un hermano en la capital, estas palabras, estas escrituras, y por eso hemos terminado en la obra del evangelismo mostrando un espíritu altivo, egoísta, de santurrón, que definitivamente muchos habrán concluido que en lugar de que nosotros tengamos la verdad, seguramente somos una secta de control, somos una secta soberbia, en la cual definitivamente pues no está trabajando Dios, porque Dios no se relaciona así con las personas ni trata así a las personas. Ellos creen que nosotros no somos auténticos creyentes, porque si lo fuéramos, manifestaríamos bondad, gentileza y mansedumbre cuando les vamos a enseñar. Quinto, debemos hacer más que condenar. Nuestras actitudes críticas se han manifestado en nuestras publicaciones de tal forma que nos debería avergonzar que aquellos que no son cristianos las lean. Debería avergonzarnos que ciertos escritos, folletos, lleguen a manos de estas personas, porque el espíritu, la actitud con la que están escritas definitivamente son para destruir la autoestima, para ofender, para provocar y no para enseñar. Esas actitudes están presentes en nuestras congregaciones. Muchos hermanos y hermanas lo único que saben hacer es escándalos. Y si sabremos nosotros de escándalos, ¿verdad? Y dedicarse a condenar mientras las almas sinceras están perdidas, necesitadas de un mensaje de amor. Almas que podrían salvarse si nosotros viviéramos vidas piadosas y les enseñáramos con bondad. Deberíamos mostrarles la verdad, pero en el amor de Dios, ese que deberíamos manifestarnos los unos a los otros, y no solo a nuestros hermanos, sino, como dijo Jesús, no solamente saludes y no solamente hagas el bien a tus hermanos, porque eso hacen los hipócritas, sino hazlo incluso con aquellos que son tus enemigos, que buscan tu mal. Y si el Señor lo reveló en ese nivel, que a un enemigo yo lo tengo que amar, que a un enemigo yo le tengo que hacer el bien, cuánto más a una persona a la que pretendo mostrarle el plan de salvación para que lo acepte y se salve. ¿Acaso no nos dijo Cristo, hermanos, que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, refiriéndose a cómo manifestamos el amor? Si no nos podemos amar los unos a los otros y manifestar el espíritu de verdadera iglesia, ¿qué van a pensar los demás de nosotros? ¿Y cuánto los vamos a ahuyentar? ¿Cuánto se van a alejar de esto por nuestra culpa? Y van a decir, o van a terminar diciendo, como dijo alguna vez, si no me equivoco fue Mahatma Gandhi, qué buen Cristo tienen los cristianos, pero qué malos cristianos tiene Cristo. ¿Acaso no dice la Biblia, como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo? Entonces, ¿cómo podemos decir que la manera y el método para enseñar no importa? Siempre y cuando, dice, enseñemos la verdad. La manera en la que enseñamos la verdad tiene mucho que ver en si estamos agradando o no a Dios en lo que nosotros enseñamos. Y al final de esta porción del mensaje, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerles y que pudiéramos entonces responderlas para ver si lo que hemos compartido, pues lo hemos absorbido, si hemos también tomado las notas
correspondientes, aunque, como siempre digo, pues terminado cada material, yo les estaré enviando para que igual puedan repasarlo. Tenemos la primera pregunta ahí, Rafael. ¿Cuál es la primera pregunta? Por favor. ¿Deberíamos presentar el mismo mensaje de la misma manera a cada individuo? Bien, ¿cuál sería la respuesta allí, Rafael? La respuesta sería directamente no, ¿verdad? Porque hay que evaluar a la persona, enseñando siempre la verdad, pero con diferente tacto, ¿no? Como usted lo decía, no puedo hablarle a una persona que es enojona de la misma manera que le tengo que hablar a una persona pasiva. Exacto. Los temperamentos, a veces la educación que tienen. Nosotros, quiero hacer una aclaración. Nosotros, no sé por qué en Panamá nos hemos mentalizado a usar la palabra educación solamente como sinónimo de cortesía, cuando la palabra educación en primer lugar significa tener títulos universitarios, títulos de que terminaste tu colegio, títulos de que luego te seguiste especializando en una rama en particular. Cuando hablamos de alguien educado, es alguien que ha pasado por el ministerio que se llama a sí mismo y ha pasado por todas sus instituciones o divisiones y ha terminado alcanzando un nivel profesional. Esa es una persona educada. Luego, hay gente cortés, hay gente amable, pero deberíamos respetar un poquito más el sentido auténtico, original, propio del término educación. En ese sentido voy a decir, dependiendo también de la educación de la persona, no la cortesía con que nos recibe, sino no es lo mismo cuando yo le voy a enseñar a un doctor, no es lo mismo cuando le voy a enseñar a un profesor, no es lo mismo cuando le voy a enseñar a un abogado, no es lo mismo cuando le voy a enseñar a alguien, como decía Rafael, con un temperamento fuerte, a que le voy a enseñar a alguien con un temperamento un poco más tranquilo, ¿no? Bien, número 2, hermana, bueno, ¿puede nuestra hermana Ashley leer la pregunta número 2? Sí. ¿Por qué Pedro dio un mensaje diferente en Pentecostés al que Pablo dio en Areópago? Bien, aquí esta es una pregunta que no mencionamos en el contenido de la lección, pero cuando nosotros leemos Hechos 2 y leemos Hechos 17, que seguramente hemos pasado por ahí muchas veces, Pedro habló en Hechos 2 acusando a sus oyentes de haber crucificado a Jesús, pero cuando Pablo en Grecia, allá en Hechos 17, él enseña a ellos hablando acerca de la creación, el Dios de todo lo que hay que ha hecho todo lo que está a nuestro alrededor, que nos da lluvias, que nos da esto, que nos bendice. ¿Por qué Pedro enseñó acusando a sus oyentes de homicidio? ¿Y por qué Pablo más bien se concentró en enseñar acerca del poder de Dios, de la creación y de la salvación simplemente? ¿Por qué, Ashley? ¿Por qué lo habrán hecho de esa manera? Bueno, yo podría decir que es porque eran diferentes grupos de personas y también porque en el momento, pues, ellos utilizaron, no sé cómo decirlo, un punto de inicio distinto por la circunstancia, pues. Exacto, esa sería la palabra. Eran grupos diferentes porque también tenían circunstancias diferentes. No era lo mismo. No podía Pablo acusar a los griegos de haber crucificado a Jesús, aunque indirectamente todos lo hicimos a través de nuestros pecados, pero no fuimos los instigadores. Entonces, si tú hablas con los instigadores y lo estás hablando a 50 días del evento, definitivamente que les vas a hablar en un tono diferente a aquellos que luego le estás hablando unos años después y que ni siquiera estaban allí cuando esto sucedió. Entonces, claro, grupos diferentes, circunstancias diferentes, involucran una forma de exponer diferente. ¿No? Por eso decía, no podemos ir con, yo no le puedo dar a usted, estas son siempre la manera de hablar. Llegue, hable así, mire así, ponga los brazos así, siéntese de tal manera. O sea, no espere instrucciones así porque
En realidad, todo va a depender de con quién hablamos, con quién estudiamos, qué circunstancias se están dando. No es lo mismo estudiar con un familiar que estudiar con una persona que uno no conoce. No es lo mismo estudiar con un amigo que con un compañero más del salón o del trabajo. Personas diferentes requieren tratos diferentes. Bien, hermano Abel, esta aplicación tiene algo muy particular, que cuando uno entra, no sé si Rafael explicó a Abel para que tenga audio. Hermano, yo creo que Abel está como oyente solamente. Ajá, ok. Él aparece como oyente, parece ahí. Pero Bueno. él tendría que volver a salir y entrar de nuevo y entonces darle a donde dice prueba de micrófono, donde tiene el dedito hacia arriba. Bueno, vamos a hacer algo. Hoy ustedes me ayudan con las respuestas. Ellos hoy pues van a estar de oyentes y luego tú les explicas más, de pronto en persona, cuando se ven en persona, le explicas allí más en detalle. Bien, de hecho mañana puedes tomar las capturas, ¿no? Para que luego le expliques cuando se vean más en detalle. Así que les va a tocar a ustedes dos. La pregunta 3 dice, voy nuevamente con Ashley, entonces, con Rafael. ¿Está mal usar psicología y tacto cuando enseñamos el Evangelio? Aquí hay dos en una, ¿no? ¿Está mal usar psicología y tacto cuando enseñamos el Evangelio, Rafael? Bueno, psicología y tacto desde un punto referente usándolo positivamente, ¿verdad? Porque el tacto es importante a la hora de hablar con una persona, pero la psicología, pues sí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? A la hora de expresar la palabra de Dios, porque siempre debemos hacer énfasis en lo que vamos a transmitir, ¿verdad? Utilizando ahí sí el tacto, así que no está mal. No está mal, solo que no debemos abusar. Correcto, varón, No debemos correcto. Esa es la abusar. respuesta correcta. Bien, muy importante. Número 4, entonces volvemos ahora sí con Ashley. Cuando Cristo le dijo a sus apóstoles que fueran astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿significa que ellos podían predicar sin importar qué método usaran? ¿Qué quiso decir él con esa expresión? Bueno, la primera pregunta es, para ver, ¿significa que ellos podrían predicar sin importar qué método emplearan? Creo que no. ¿Y qué quiso decir él con esa expresión? Pues a lo que voy entendiendo es que debemos, en el sentido de astutos, saber cómo identificar a la persona. Y manso, que debemos cuidarnos de no herir el sentimiento de la persona, de saber cómo decirlo, de mantener siempre un tono agradable y de respeto para que el mensaje pues, pueda ser aceptado. Así es astuto como serpiente. Yo voy a andar de una manera que me proteja, ¿no? Porque recuerden que, sobre todo en aquel tiempo, te podía costar la vida andar enseñando sobre Cristo y debían ser muy cuidadosos. Pero cuando lograban hablar con alguien, tenían que ser mansos como palomas. O sea, no todo el mundo era enemigo. Del enemigo había que cuidarse, pero de las personas a las que le íbamos a enseñar, teníamos que hacerlo entonces con un espíritu de mansedumbre. Bien, volvemos con Rafael. ¿Por qué los inconversos no logran ver el cristianismo reflejado en las vidas de los miembros de la Iglesia de Cristo? ¿Por qué los inconversos no logran ver? Según la lección, porque podemos sacar un libro. Esa pregunta tiene para sacar un libro, ¿no? Pero digo, según la lección, ¿qué cosas hacen dentro de la lección que la gente diga, esa gente no refleja en su vida el cristianismo? Según la lección. Según la elección, o sea, pero el cristianismo para nosotros. Ajá, o sea, que le vamos a predicar. ¿Por qué la persona termina diciendo, este tipo Rafael, ese tipo no es cristiano? Ok, bueno, varón, primero por la actitud, ¿verdad? Con la que usted va a presentar el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios es muy ¿Qué importante. actitud ahí especifica, Rafael? Una ¿A qué te actitud refieres? arrogante,
déspota, mal hablado, diciéndole directamente o señalando agresivamente que está equivocado, ¿verdad? Entonces, esas malas actitudes pueden llevar a la persona a no querer ya escucharte. De salida no van a querer escucharte por tu acción, por tu mala forma de hablar. Entonces, el no tener la palabra como lo hace énfasis en la enseñanza, ¿verdad? Con sencillez, con humildad, puede hacer que ellos digan, ah, o no, que va este, no quiero ni escucharlo, váyase de mi casa, dijo usted mismo. Así es. ¿Qué hace que crean que no somos cristianos? Que lleguemos con arrogancia, groseramente, agresivamente, queriendo lucirnos, queriendo ridiculizar, humillarlos. Eso hace que las personas digan, este ni cristiano es, así que aquí en mi casa no me la pise más. Bien, sexto, dice, ¿cuán lejos deberíamos ir manifestando el espíritu del león y del cordero en la obra personal? Para Ashley, voy a reinterpretar o interpretar la pregunta. Es decir, la escritura dice que Cristo es el león, pero también dice que Cristo es el cordero. En el evangelismo, ¿cómo debemos usar estos dos atributos del Señor? ¿Cómo los debemos utilizar? ¿Cuándo debemos mostrar a Cristo como el león y cuándo debemos mostrarlo como cordero? En otras palabras. Yo creo que a mí me han tocado las preguntas más difíciles. Esto está arreglado previamente con Rafael. Sí, ya me doy cuenta, ya me doy cuenta. Bueno, a lo que venía analizando es que cuando hablan del espíritu, de un espíritu de león, el espíritu de león es un espíritu o una manera de hablar con firmeza, de una manera clara. Debemos, pues, primero dejar en claro que hay ciertas cosas que el mundo practica que está mal. No debemos, pues, dar cabida a que se malinterprete como que sí, esto se puede hacer. No, debemos ser firmes. Pero también debemos, cuando habla del espíritu del cordero, ser mansos. Debemos hablar con amor y pues no pasarnos en los extremos, faltándole respeto a las personas o exaltándonos demasiado. Exacto. Y una más, muy bien la respuesta, pero una más, también cuando alguien pervierte la enseñanza intencionalmente, tenemos que ser muy firmes. ¿Sí? Porque si vamos a tratar, por ejemplo, con un pastor, o sea, definitivamente que él es un engañador, pero vamos a tratar con el que él tiene engañado, entonces vamos con espíritu de cordero, porque oye, esta pobre persona ha sido ingenua, la han engañado, la han estafado espiritualmente, y todavía voy a llegar yo con el mazo. No, tranquilo, él es un engañado. ¿Con quién debo yo ir un poquito más firme o debo ir más firme? Contra aquel que engaña. Pero al engañado lo voy a tratar diferente. Por eso el Señor tiene ambas características o ambos atributos. Entonces yo debo ver a quién le presento a Cristo como cordero y a quién le presento a Cristo como. Y terminamos volviendo entonces con Rafael. Dice que las fáciles. Dice, ¿es malo condenar? ¿Es pecado ser demasiado blando? Bueno, si es malo condenar, pues ciertamente diría yo que uno se condena a uno mismo, ¿verdad? Tratando si tú le estás enseñando a alguien la verdad y por mucho tacto y mucho amor que le pusiste, la persona sigue en ese estado de rebeldía, yo no te creo, pues creo que él mismo se ha condenado, ¿verdad? La misma palabra hace juicio a él. La respuesta de si es pecado ser demasiado blando, pues diría yo que sí también, ¿verdad? Si en las preguntas anteriores, pues hace énfasis a que debemos hablar con firmeza a algunas personas y en vez de ser firme, eh, nos vamos allá a ponerle un poquito de azúcar extra, ¿verdad? Empalagoso. Obviamente que la persona no va a quedar convencida. Entonces, pues sí es malo, varón.
Bien, así es. En cuanto a lo de condenar, debemos estar muy claros en que, otra vez, como lo dijo bien Rafael, es la Biblia la que condena. ¿Sí? A nosotros no nos han mandado a llegar y decirle a la persona, pues, te vas a ir directamente al infierno. Esa no es la forma. La persona tiene una sentencia, sí, claro, por su forma de vida, pero no se ha condenado, todavía no se ha condenado. Se condenará si no se arrepiente. Entonces nosotros llegamos es a advertirle que evite la condenación eterna, ¿no? Que evite recibir ese castigo. Que esa debe ser nuestra forma de abordarlos. Y por otro lado, lo de ser demasiado blando, claro, porque tampoco significa que porque seamos prudentes, que porque tratemos de no ser groseros, no ser soberbios, no por eso, en el momento que veamos el error, no lo vamos a señalar, porque ya decía, si nos vamos a Mateo 23, ahí vemos a un Jesús siendo muy duro con los que se merecían que él fuera así. Vemos a Esteban en Hechos 7 siendo muy duro también con la gente. Vemos a Pedro siendo muy duro también con los que le escuchaban en Hechos 2. Entonces nos muestra que habrá circunstancias donde requiere que nosotros seamos firmes, como también aprendemos con Pablo en Gálatas 2. Él dice, tuve que reprender a Pedro porque era de condenar. O sea, ya en ese caso, él hablando pues de una persona que por el conocimiento que tenía, por lo que representaba para la iglesia, era el colmo, era totalmente el colmo la situación en la que él estaba inmiscuido, ¿no? Entonces, por eso él tiene que intervenir. Así que no está mal, no está mal hacerle ver a las personas la realidad, pero hay que tener mansedumbre. Pero por otro lado, no hay que tener tanta mansedumbre que terminemos, como dice el chavo, en lo otro, o creo que es Cantinflas que dice, que de la mansedumbre pasamos a otra etapa que anula nuestra racionalidad y nuestra inteligencia, ¿no? Tampoco podemos llegar hasta allá, sino que también tenemos que decir la verdad, ¿no? En amor, como dice Efesios 4:15. Bien, entonces, amados, esa es la lección pues de esta noche, el cómo deberíamos acercarnos a las personas para llevar la actitud correcta, la mentalidad correcta. Y en la segunda lección pues estaríamos tratando, como vemos allí en pantalla, lo que no deberíamos hacer. Y luego vendrá una sección donde así hablaremos de lo que debemos hacer, lo que no se nos debe olvidar hacer cuando llegamos a hacer, a predicar, ¿no? Pero en primer lugar empezamos con lo negativo porque, como decimos siempre, lo negativo corre más rápido, lo negativo hace un efecto más inmediato. Entonces, por eso que debemos primero corregir lo negativo para estar entonces mejor preparados y llevar lo positivo a el terreno del evangelismo. Los primeros días. Sí. Así que bueno, muy buenas noches. Llegamos pues al final de nuestra lección por esta noche y nos vemos para la segunda lección el día domingo con lo que no deberíamos hacer en la obra personal o en la labor del evangelismo. Bendiciones, mis Amén, amados varón. amigos. Que la paz y la Bendiciones, gracia que de el Dios sea Señor con todos. Amén. les bendiga Gracias por la grandemente clase. y siga disponiendo de ese tiempo para instruirnos, que sabemos que para usted es valioso y para nosotros mucho más, porque aprovechamos pues a través de estas clases, varón, siempre pidiéndole al Señor que le bendiga y le multiplique en gran manera, porque de verdad que ahorita mismo no hay forma de pagarle, ¿verdad? Así que el Señor se encarga de eso, varón. Ahí con el arroz con leche, pero ya después lo arreglamos. Bendiciones. Descansen. Buenas noches.